Muy buenas tardes a todas y todos. Soy Pablo Kohler, encargado de Cultura y Comunicaciones de EduLab UC. EduLab es el laboratorio de la Universidad Católica dedicado a impulsar soluciones educativas innovadoras por medio de la vinculación entre el mundo académico y las necesidades del ecosistema educativo. Hoy les damos la bienvenida al lanzamiento de cuentos infantiles para promover el desarrollo emocional, colección Siente, Piensa e Imagina, una iniciativa que nace a partir del proyecto Fondesit 1180047 a cargo de las investigadoras Chamarita Farcas, María Pía Santelices y Catherine Strasser, académicas de la Escuela de Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Este lanzamiento se realiza con el patrocinio del Centro de Investigación del Abuso y la Adversidad Temprana Cuida UC. Un especial saludo a las autoridades que hoy nos acompañan: a Arturo Infante, director general de Editorial Catalonia; a Viviana Sánchez, asesora regional de gestión curricular y evaluación de Junji en la región metropolitana; a todos los y las representantes de entidades públicas y privadas del mundo educativo; a las educadoras y educadores provenientes de todas las regiones del país; a los padres, madres, apoderados y cuidadores que ven en este espacio una oportunidad para fomentar el desarrollo de niños y niñas. Les damos las gracias por estar en este espacio junto a nosotros y esperamos que puedan sacarle provecho a la colección de cuentos que conocerán a continuación, para así ayudar a los niños y niñas en el desarrollo de capacidades socioemocionales. Y bueno, para iniciar este lanzamiento les doy la bienvenida a Arturo Infante, director general de Editorial Catalonia, quien nos ofrecerá unas palabras de bienvenida. Hola, muy buenas tardes a todas y todos. Bueno, quisiera agradecer esta oportunidad de participar de la presentación de esta colección Piensa, Siente e Imagina, que tenemos el honor y el orgullo de acoger en nuestra editorial, Catalonia. Bueno, normalmente cuando un autor se contacta con nosotros y nos trae una propuesta de esta envergadura, de 12 títulos, es para sorprenderse o asustarse, ¿no? En este caso, luego de examinarlos detenidamente, nos dimos cuenta que estábamos ante una colección excepcional. 12 joyas, cada una en su mérito, con excelentes ilustraciones, además, que van a ser seguramente un complemento obligado de muchos jardines infantiles. ¿Ah? Van a de alguna manera acompañar a los padres en el desarrollo emocional de sus hijos. Y por sobre todo, creo que van a facilitar los valores, la construcción de valores en los niños desde la primera infancia, los valores que todos anhelamos para un Chile futuro, ¿no? Y que están en estos libros muy bien manejados, como es el respeto al medio ambiente o el respeto a la diversidad, la empatía. Y bueno, nosotros como editorial hemos visto que esta colección tiene un gran potencial, no solamente para Chile, tiene un gran potencial también en el extranjero, ya que tiene un gran nivel de profesional, es fruto de investigaciones académicas, tiene de alguna manera el respaldo, el historial, la solera de la Pontificia Universidad Católica, que tiene una tradición académica en psicología, y pretendemos también estar con estos libros en la mayor cantidad de países en el curso del tiempo y que sea un gran aporte para el desarrollo de los ciudadanos del futuro. Muchas gracias a todas y especialmente a las autoras. Muchas gracias, Arturo, por tus palabras y por estar presentes hoy día junto a nosotros. Ahora daremos paso a Viviana Sánchez, asesora regional de gestión curricular y evaluación de Junji en la región metropolitana, quien comentará el lanzamiento de esta colección. Hola a todos y todas, mi nombre es Viviana Sánchez,
Soy educadora de párvulos de la sección Gestión Curricular y Evaluación de Junji Metropolitana. Como institución estamos muy contentos de estar presentes en el lanzamiento de la colección de cuentos Piensa, Siente e Imagina, en que familias, equipos educativos, niños y niñas de diversos jardines infantiles de Junji Metropolitana han sido parte del grupo de estudio y proyecto hoy materializado. Todo en contexto de investigaciones que aportan al trabajo educativo de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, desarrollados en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Para favorecer un desarrollo afectivo íntegro, es sustancial que educadores y otros adultos que participan del aprendizaje de niños y niñas tomen conciencia del rol que juegan sus creencias, valores y acciones en la formación emocional de cada niño y cada niña, y generen las oportunidades para desarrollar y ampliar sus propias competencias emocionales, como por ejemplo la construcción de su identidad, el fortalecimiento de su autoestima, la confianza en sí mismo, la valoración de otros y de otras. Esta investigación nos acerca a la importancia de emplear estrategias que permitan tanto a niños y niñas y adultos interpretar el mundo interno, sus emociones, sus deseos, sus sentimientos y de elementos de la vida cotidiana que vive cada niño y cada niña en cada etapa de su desarrollo. Entonces, es importante relevar los fundamentos que las bases curriculares de educación parvularia refieren respecto a la implicancia de adultos significativos en el desarrollo integral de niños y niñas. Abro comillas entonces para mencionar que en las familias se establecen los primeros y más importantes vínculos afectivos. Es donde se incorporan los valores, pautas y hábitos de su grupo social y cultural. Es donde se desarrollan sus primeros aprendizajes y donde se realizan sus primeras actuaciones como integrantes activos de la sociedad. También se menciona que niños y niñas deben sentir y percibir concordancia y coherencia entre los mundos de su familia y del establecimiento educativo. También allí se menciona la interacción intencionada de los educadores de párvulo ocurre conforme a un contexto relacional que debe ser esencialmente positivo para que la interacción pedagógica concluya en el aprendizaje significativo para los niños y para las niñas. Por ello es fundamental que se establezcan perspectivas y líneas de trabajo en común y se potencie el esfuerzo educativo que unas y otras realizan en favor de las niñas y de los niños. Los niños y las niñas, acompañados por adultos significativos en el reconocimiento y expresión de sus emociones y de sus sentimientos, experimentarán sensaciones de seguridad y confianza en sus pares, en los adultos que lo rodean y de su entorno. En este sentido, la propuesta curricular institucional Junji año 2020 concibe al niño y a la niña como una persona íntegra, que actúa, se relaciona y aprende desde su corporeidad, sus movimientos, desde sus emociones y su cognición, desplegando e involucrando simultáneamente múltiples dimensiones de su desarrollo y de su aprendizaje. Y para su educación establece un enfoque pedagógico que concibe tres pilares fundamentales: la pedagogía del amor, la pedagogía de la vinculación y la educación para la paz. Todos estos enfoques están vinculados con la convivencia con otros y con otras, en espacios amorosos y de bienestar. Por lo tanto, es importante considerar herramientas para el desarrollo emocional y para que niños y niñas puedan desenvolverse. En este sentido, este proyecto aporta significativamente utilizando los cuentos como una herramienta para el desarrollo emocional de niños y niñas. El espacio educativo es uno de los lugares en donde el niño y la niña pasa gran parte de su vida. Es ahí donde aprende a vivir en sociedad. Este ambiente interactivo amoroso, acompañado de recursos educativos que potencian su desarrollo pleno, favorecerán que niños y niñas puedan crecer tanto en lo afectivo como en lo social. Entonces, una herramienta cercana y de fácil acceso para abordar el reconocimiento de las emociones, pensamientos y deseos es la narración oral de cuentos. El promover la narración de cuentos y la lectura mediada por un adulto significativo, donde se expresen emociones en sus personajes y experiencias de la vida cotidiana,
produce en el niño y en la niña un mejor bienestar socioemocional, interés por los libros y la lectura. Fortalece el vínculo niño, niña y adulto. Permite reconocer sus emociones primarias como la alegría, el miedo, la tristeza, la rabia, la calma, la ternura. También la narración oral permite al niño y a la niña internarse en este mundo, dando lugar a la conexión entre lo lingüístico y lo emocional. Permite a niños y niñas ponerle nombre a lo que va sintiendo y resolver los conflictos que se le van presentando en su vida cotidiana. Les deseamos mucho éxito en este lanzamiento y muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, Viviana, por tu presentación, que destaca la relevancia que tiene la lectura compartida de cuentos en la educación inicial, y en especial de cuentos que ayuden al desarrollo socioemocional de niñas y niños. Bueno, ahora entraremos de lleno a la presentación de los cuentos con la presentación de Chamarrita Farcas, investigadora responsable del proyecto Fondesit y autora principal de los cuentos. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Chamarrita Farcas, soy psicóloga y profesora de la Escuela de Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Estoy muy feliz de estar hoy con ustedes para el lanzamiento de los cuentos de la colección que titulamos Piensa, Siente e Imagina. Y quería contarles brevemente de qué se trata esta colección y cómo se gestaron estos cuentos. Esta colección se compone de 12 cuentos infantiles, orientados a niños y niñas de 3 a 5 años de edad. 6 de estos cuentos son de un tamaño más pequeño, ya que están pensados para ser leídos en los hogares con los padres, madres y otros familiares, así como por cualquier otro adulto o persona interesada en compartir la lectura de ellos con los niños y niñas. Los otros 6 cuentos son de un tamaño más grande, ya que están pensados para ser utilizados en contextos educativos con grupos de niños y de niñas. Esta colección fue creada por un equipo de psicólogas de la Pontificia Universidad Católica de Chile y surgen a partir de los resultados que nuestro equipo de investigación ha tenido a partir de distintos proyectos Fondesit que hemos realizado en el tiempo. Y estos cuentos que hemos creado lo que buscan es, a través de una lectura participativa entre los adultos y los niños, el poder hablar del mundo interno de cada uno de nosotros, es decir, de nuestros deseos, de lo que pensamos, de nuestras emociones, y además de temáticas que sean apropiadas a la etapa de desarrollo infantil. Estos cuentos buscan abrir espacios para conversar con los niños y niñas acerca de distintos temas, como son, por ejemplo, las emociones, y ahí tenemos cuentos orientados a la rabia, otro a la pena, al miedo, y también de temas que son apropiados de tocar, considerando la edad de los niños, como por ejemplo las relaciones interpersonales, el respeto a la diversidad y el cuidado del medio ambiente. Estos cuentos surgen de un largo y laborioso trabajo que realizamos en el marco del Fondesit 118-0047, donde nos pasamos 2 años elaborando los cuentos y un tercer año donde evaluamos su eficacia. Lo primero que hicimos para ello fue analizar cuentos infantiles que ya existían en el mercado para ver el nivel de lenguaje mentalizante que ellos tenían, entendiendo por lenguaje mentalizante la presencia de palabras relacionadas, por ejemplo, con pensamientos, con emociones, con deseos, con estados de ánimo y todo lo que se refiera al mundo interno de las personas. Para ello, analizamos cuentos de 4 países distintos, incluyendo Chile, por supuesto, 2 países de habla española y 2 países de habla inglesa. Y a partir de esos análisis pudimos establecer los criterios que íbamos a tener para no solo la cantidad de palabras de lenguaje mentalizante, sino la variabilidad que queríamos tener en nuestros cuentos, y a partir de ello establecer otros aspectos que también eran relevantes de considerar, como por ejemplo el tamaño que estos cuentos iban a tener, la cantidad de palabras, la cantidad de páginas, etc.
A partir de ahí tuvimos conversaciones con distintos agentes claves y profesionales, tanto de la psicología, de la educación, de la literatura infantil, para poder establecer ciertos criterios que estos cuentos iban a tener y llegar a ciertos acuerdos respecto al formato de los cuentos, por ejemplo, y eso se refiere al tamaño que estos cuentos tienen, lo que yo les contaba de que hay cuentos más pequeños de tamaño y cuentos más grandes, la forma definitiva, el número de páginas, número de palabras que fuera común a todos los cuentos de la colección. También esto nos llevó a tomar decisiones sobre los temas que íbamos a tratar en los cuentos, que ya se los mencioné anteriormente, y además la forma en la cual la íbamos a abordar. En ese sentido, los 6 temas que yo les mencioné son abordados por estos 2 sets de cuentos, los cuentos para los hogares y los cuentos para los contextos educativos, pero con un foco distinto considerando el contexto donde iban a ser leídos. Además, tuvimos especial cuidado con las palabras usadas en los cuentos, ya que por un lado casi triplicamos la presencia del lenguaje mentalizante en estos cuentos respecto a lo que habíamos observado en nuestro estudio previo, y además establecimos ciertos criterios para que el lenguaje que se usaran en los cuentos fuese lo más inclusivo posible, evitando, por ejemplo, sesgos de género. Para complementar estos cuentos, además decidimos incluir instrucciones al inicio de los cuentos sobre cómo leer estos cuentos con los niños y niñas, de modo que la lectura fuese participativa y se aprovechase de la mejor manera posible. Por lo mismo, también dentro de los cuentos agregamos algunas preguntas que también permitiesen orientar y abrir la conversación sobre los temas que se estaban tratando en cada uno de ellos. Tras estas decisiones, pasamos un largo periodo en el equipo redactando estos cuentos y revisándolos una y otra vez hasta llegar a su forma definitiva. Mucha gente colaboró en estas revisiones con sus ideas y sugerencias, y por ello principalmente quería agradecer por su colaboración y trabajo a Cecil Mata, Candelaria Latorre, Maite Díez, Magdalena Cerón, Pilar Cuellar, Carolina Álvarez y Diana Gómez. Y también aprovechar de agradecerle muy especialmente a mi equipo, Pia Santelices y Catherine Strasser, y a mi hija Doriana, que nos aportó con su mirada más bien desde el punto de la literatura. A continuación de haber escrito estos cuentos, pasamos a la fase de diseño y diagramación, donde trabajamos con un equipo maravilloso de diseñadoras e ilustradoras de cuentos infantiles, y nuevamente tuvimos que tomar una serie de decisiones sobre las características que los personajes de los cuentos iban a tener, las expresiones que queríamos que reflejaran en cada página, los colores que se iban a usar, etc. Así, por ejemplo, en los cuentos de rabia elegimos usar que los personajes fuesen dragones, para los cuentos de miedo usamos monstruos y así. Estas versiones de los cuentos fueron revisadas innumerables veces hasta llegamos a tener casting, por ejemplo, de los personajes, y siempre cuidando de mantener nuestro objetivo, que fuese que estos cuentos estimulasen el uso del lenguaje mentalizante, el hablar del mundo interior entre los adultos y los niños, y al mismo tiempo teniendo muy claro que nos interesaba crear un material que fuese de buena calidad y atractivo para los niños y niñas. Y bueno, creo que lo logramos. Estamos muy orgullosas de esta colección. Agradezco a todas las personas que nos han acompañado en este proceso, editando los cuentos para que fuesen más acordes a la literatura infantil, revisando y aportando para que fuesen cuentos lo más inclusivos posible, apoyándonos en todos los procedimientos que teníamos que seguir y que desconocíamos en este mundo que era bastante nuevo para nosotras. Y agradecer muy especialmente a Arturo y a Verónica de la editorial Catalonia por creer en nosotras y ayudarnos a acercar esta colección a todos los niños y niñas del país. Muchas gracias y espero que disfruten mucho estos cuentos. Muchas gracias, Chamarrita, por compartir el interesante proceso tras la creación de esta colección de cuentos infantiles. Ahora daremos paso a María Pía Santelices, coinvestigadora del proyecto Fondesit
quien nos presentará el estudio de eficacia de los cuentos infantiles llevado a cabo por el equipo de investigadoras del proyecto. Buenas tardes a todas y a todos. Soy María Pía Santelices, coinvestigadora del proyecto Fondesit, en el cual se enmarca la creación de esta colección de cuentos infantiles. Y les voy a presentar el estudio de eficacia que hicimos con los cuentos como parte del proyecto de investigación liderado por Chamarrita Farcas, en el cual somos las coinvestigadoras Caterina Strasser y yo. Para comenzar, les voy a contar cuál fue el objetivo general de nuestro proyecto. Fue diseñar, implementar y evaluar una intervención basada en cuentos infantiles para promover el lenguaje mentalizante, tanto de los niños y niñas como de sus padres, la teoría de la mente infantil y también el bienestar de los niños y niñas. Les voy a ir definiendo cada uno de estos conceptos para ver cuál fue el foco, que tuvo el estudio de eficacia que realizamos. Cuando hablamos de lenguaje mentalizante, nos referimos a un lenguaje enriquecido con palabras que aluden al mundo interno de las personas, principalmente deseos, pensamientos y emociones. Por ejemplo, emociones es estar feliz o triste, o tener rabia o pena. Pensamientos es pensar, saber, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con el aspecto más cognitivo. Y también los deseos que tienen que ver con los gustos, que desean, que quieren, que prefieren las personas o los personajes de los cuentos. ¿Y por qué es tan importante este lenguaje mentalizante? Porque permite a los niños y niñas ponerle palabras a lo que ellos y ellas sienten. Y eso los conecta mucho más con su experiencia personal y también les permite más entender a los demás y los contextos relacionales. Se relaciona toda esta habilidad, del lenguaje mentalizante con una mejor salud mental, con un mejor bienestar, ya que al comprender mejor los estados emocionales de uno mismo y de los demás, eso como que nos tranquiliza y nos da un mejor dominio relacional y eso nos da mejor bienestar en general. Por eso es que es tan importante promover este lenguaje mentalizante, ponerle palabras a las emociones, los pensamientos y los deseos, y una manera de hacerlo es a través de los cuentos infantiles. El otro aspecto que nosotros queríamos mejorar es la teoría de la mente infantil, que se refiere a la capacidad que tienen los niños y niñas a esta edad, alrededor de 4 o 5 años, de darse cuenta de que su mente es privada y que las cosas que ellos sienten y piensan solamente los demás la conocen a través de su expresión. Es decir, nadie les puede leer la mente, ¿verdad? Y así como se dan cuenta que su mente es privada y que puede tener información privilegiada, es decir, información que solo ellos y ellas conocen, se van dando cuenta que la mente de los demás también lo es. Entonces eso genera una riqueza en la comprensión de todo lo que tiene que ver con el mundo afectivo. Entonces, lo que hicimos en esta investigación fue con un grupo de familias, de 120 familias, con niños y niñas y sus padres, les entregamos este set de cuentos y les pedimos que lo leyeran 3 veces por semana mínimo. ¿Ya? Entonces teníamos 3 grupos, un grupo que le entregamos los cuentos de la investigación, que son los que estamos lanzando hoy día, otro grupo que le entregamos cuentos comprados en librerías, que no eran hechos para ningún fin en especial, sino que simplemente cuentos que eran muy leídos. Y teníamos otro grupo también que no le entregábamos los cuentos inicialmente, pero sí se los entregamos al terminar la investigación. Es decir, las 120 familias recibieron un set de cuentos para, trabajar con los niños y niñas. Y nos dimos cuenta que al entregar los cuentos a la familia en general asumieron este rol de contarle los cuentos a los niños y niñas y en una frecuencia con la que nosotros les pedíamos, que era 3 veces o más. La mayoría de la familia lo hizo de esta manera e incluso hubo un grupo importante de familia, 26%, que lo hizo incluso más de 6,5 veces por semana. ¿Ya? Y un grupo pequeño de 29% que lo leyó menos de 3 veces por semana. Pero en general se cumplió lo que nosotros esperábamos, que era que las familias interactuaran con estos libros, que lo leyeran varias veces, con los niños y niñas, y así realizamos una serie de evaluaciones a lo largo del tiempo para ver los efectos que tenía la lectura de nuestros cuentos, que son los que estamos lanzando hoy día, ¿cierto? El set de cuentos, qué efecto tenían en este lenguaje mentalizante y en estas otras variables, pero principalmente lo que nos interesaba era el lenguaje mentalizante. Y vimos que
los cuentos, o sea, el grupo que participó de los cuentos mejoraba en su lenguaje mentalizante, y específicamente aquellas madres que partían con un lenguaje mentalizante menos desarrollado eran las que más se favorecían de esta intervención. Es decir, leer este tipo de cuentos que tienen muchos contenidos mentales ayuda sobre todo a las personas que no usan comúnmente este lenguaje a aumentar su repertorio de palabras para referirse al mundo interno. Del mismo modo, vimos que los niños y niñas que participaron del estudio aumentaron su lenguaje mentalizante, y eso fue de manera significativa, lo vimos en el grupo que recibió los cuentos nuestros, digamos los cuentos hechos por la investigación, en comparación con los otros dos grupos. Y hubo una mayor mención a deseos y cogniciones en el grupo que participó de la investigación. También vimos que la intervención impactó positivamente en la teoría de la mente infantil. Si bien todos los participantes de los tres grupos aumentaron la teoría de la mente, porque es una característica evolutiva, por lo tanto es esperable que aumente con el tiempo, los participantes de nuestro grupo de estudio tuvieron un aumento más significativo aún, lo cual nos deja también súper contentas de ver que tiene bastante impacto el hecho de leer cuentos que contienen más palabras para referirse a este lenguaje mental, ¿cierto? Que se refiere a pensamientos, deseos y emociones. Y respecto a una variable que le agregamos posteriormente al proyecto y que fue agregada justamente por la situación de pandemia, que fue la sintomatología infantil, nos pareció que era muy importante incluirla, y no era un objetivo inicial que teníamos en el proyecto, pero lo sumamos producto de lo que sabemos que genera una crisis como la pandemia, que es un aumento de la sintomatología infantil, es decir, aumentan los síntomas como más corporales, de molestias corporales, problemas en las rutinas, ¿cierto? Alimentación y sueño principalmente, problemas conductuales, mucha más irritabilidad y problemas emocionales en general que pueden ir hacia la pena o más hacia la rabia. Entonces medimos estas variables y nos dimos cuenta que estaba muy elevada. Ya eso también es bastante consistente con otros estudios que se han realizado en Chile y en otros países, que la pandemia no solamente estresa a todas las personas, sino que de manera especial a los niños y niñas, y en esta edad, que son de 3 a 4 o 5 años, los afecta de manera muy importante en variables emocionales y también corporales. Entonces lo que hicimos fue medir estas variables en el tiempo y nos dimos cuenta que hubo cambios, es decir, les preguntamos a los padres y madres cómo estaban los niños antes de la pandemia e incluso antes del estallido social. Entonces ellos respondieron de manera retrospectiva, es decir, respondieron en el presente en pandemia, pero también recordando cómo estaban los hijos e hijas antes de la crisis, digamos, del estallido social y también después de la crisis de la pandemia. Y ahí vimos que el aumento era muy significativo, y ahí se ven las etapas de las mediciones, ¿cierto? La medición actual, que el tiempo presente, vimos que hay un aumento muy importante de sintomatología y que luego va bajando un poco a lo largo de la pandemia. Ahora hicimos el análisis entre los grupos y nos dimos cuenta que el grupo que participó de la intervención con los cuentos disminuyó de manera más significativa esta sintomatología. Es decir, los cuentos, además de ayudar al lenguaje mentalizante, también ayudan a mejorar el bienestar de los niños y niñas. En conclusión, podemos afirmar que el estudio de eficacia de los cuentos mostró que la lectura de estos cuentos mentalizantes, que contienen mucho más palabras que se refieren al mundo interno de los personajes, promueven en el niño o niña un mayor lenguaje mentalizante. Es decir, los niños y niñas que participaron del estudio y que estuvieron estas 8 semanas leyendo este tipo de cuentos, mejoraron el repertorio de palabras para referirse al mundo interno. Asimismo, los padres y madres también mejoraron en su lenguaje mentalizante y también los niños mejoraron en lo que es la teoría de la mente, que hablábamos, ¿cierto?, de este hito del desarrollo tan importante para comprender los contextos desde un punto de vista más emocional, más afectivo, y por lo tanto también se asocia a una mejor salud mental. Y por último, también otro hallazgo fue que la sintomatología de los niños y niñas, que estaba bastante elevada producto de la pandemia, disminuyó al participar en este estudio, lo que nos deja bastante contentas porque leer cuentos es una actividad
que es bastante sencilla y que se puede utilizar cotidianamente en las familias, ¿verdad? Y también, por supuesto, en los contextos educativos. Y al saber que la lectura de cuentos de manera sistemática también ayuda a los niños y niñas a sentirse mejor, a regular mejor sus emociones, a tener menores, digamos, señales de problemas más de tipo psicológico, también nos deja muy contentas como equipo de investigación porque vemos que este tipo de cuentos, la lectura sistemática, digamos, semanal y sostenida en el tiempo, genera, además de habilidades en el ámbito del lenguaje mentalizante, también mejora el bienestar de los niños y niñas. Bueno, eso era lo que queríamos compartir como resultado de nuestra investigación. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Pía, por esta interesante presentación. Para finalizar este lanzamiento, daremos paso a Catherine Strasser, co-investigadora del proyecto Fondesit, quien hará una lectura dialogada del cuento El fuego de Draco. Hola, mi nombre es Catherine Strasser y voy a hacer una lectura de uno de los libros de la colección que se llama El fuego de Draco. Este libro en particular trata sobre el tema del enojo y algunas maneras en las cuales las personas podemos manejar nuestro enojo. En el espíritu de la colección, el libro empieza con ciertas recomendaciones para el adulto que va a leer, que están destinadas a hacer que la lectura sea más interactiva, a que los niños y las niñas puedan participar más y por supuesto también a promover el lenguaje mentalizante. Por ejemplo, para promover la participación se sugiere dejar frases sin completar para que los niños las puedan terminar y para promover el lenguaje mentalizante hay sugerencias como preguntar sobre las emociones, qué es lo que va a sentir, qué es lo que está sintiendo o sobre las cosas que quieren hacer los personajes. Además, al interior del libro hay algunas sugerencias específicas a lo que está pasando. Voy a hacer esta lectura en forma dialogada, como lo haría con un niño o una niña de esta edad. El fuego de Draco. Draco es un dragón muy alegre y divertido. Le gusta volar y hacer piruetas en el aire. Su juego favorito es estornudar, porque cuando estornuda le sale fuego por la nariz. Eso le da mucha risa, aunque a veces sus papás lo retan porque quema algunas cosas. Los papás han tratado de enseñarle a controlarlo, pero eso le parece aburrido. Disfruta más ver cómo el fuego le sale por la nariz. Un día su amigo Lalo lo invitó a una fiesta de cumpleaños. Draco llegó con su regalo, contento y con muchas ganas de pasarlo bien. ¿Has ido alguna vez a una fiesta de cumpleaños? ¿Qué es lo que más te gusta hacer en los cumpleaños? Jugaron a las escondidas y a hacer explotar globos con fuego. Comieron manzanas acarameladas, algodón de dulce y malvaviscos. Draco estaba dichoso. ¿Qué significa dichoso? Significa que estaba muy feliz. Cuando llegó la hora de abrir los regalos, Lalo feliz partió por el regalo más grande y llamativo. Era una capa voladora. Aquí está la capa voladora. Draco quedó fascinado al verla. Siempre había soñado con una. Quedó fascinado, quedó muy entusiasmado, muy interesado. Todos querían probarse la capa voladora, pero Lalo no quiso prestarla porque pensaba que la podían romper. Entonces su mamá la guardó. Lalo siguió abriendo sus regalos, pero Draco seguía pensando en la capa. Se imaginaba volando con ella. No entendía por qué Lalo no había querido prestársela. ¿Cómo crees que se está sintiendo Draco aquí? Está pensando en la capa y no puede jugar con ella. ¿Cómo se está sintiendo? Molesto, se sentó en un rincón. Comenzó a enojarse y con su enojo se ponía cada vez más rojo. ¿Cómo te pones tú cuando te enojas? ¿Así?
Mientras más lo pensaba, más rabia le daba, hasta que empezó a salirle fuego por la nariz. Y mientras más se enfadaba, más fuego le salía. La hermana mayor de Lalo dijo: es hora de pintarse la cara. Vengan todos, pero Draco estaba furioso. No quiero, dijo. Estaba muy enojado. No se quiso pintar la cara. Luego el papá anunció: es hora de la piñata, vengan todos. No quiero, dijo Draco, estoy muy enojado. Después Lalo dijo: es hora de la torta, vengan todos. No quiero, dijo Draco, envuelto en una nube de humo. Estoy demasiado enrabiado, no puedo pensar en nada más. Pobre Draco, ¿qué cosas te dan rabia a ti? A Draco le dio mucha rabia que no le prestaran la capa voladora. ¿Qué cosas te dan rabia a ti? De pronto, por la puerta, apareció la madre de Draco. Draco, ya es hora de irnos. ¿Lo pasaste bien? Draco, sorprendido, se dio cuenta que el cumpleaños se había terminado. Y por estar enojado, apenas lo había disfrutado. Mamá, por favor, tengo que hacer algo. ¿Podemos quedarnos 10 minutos más?, suplicó Draco. La mamá accedió y Draco partió corriendo al arroyo a mojarse la cara y tomar agua. Con el agua, su fuego se fue apagando y Draco pudo calmarse. ¿Qué cosas puedes hacer tú cuando tienes rabia para calmarte? ¿Qué más podría haber hecho Draco además de mojarse la cara? Lalo lo ayudó a pintarse la cara. Recogió algunos dulces de la piñata y saboreó un pedazo de torta. Hasta alcanzó a jugar con sus amigos en los mejores 10 minutos del día. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Muchas gracias, Catherine, por esta emotiva narración. Este es sin duda un claro ejemplo de la calidad del trabajo que realizaron en el marco de este proyecto. Y bueno, de esta manera damos por concluido el lanzamiento de cuentos infantiles para promover el desarrollo emocional, colección Siente, Piensa, Imagina, cuyos cuentos ya se encuentran disponibles en las principales librerías del país. Esperamos que hayan disfrutado de este espacio y nuevamente les damos las gracias a todas y todos por participar hoy junto a nosotros. Recuerden que esta grabación, así como los recursos presentados, estarán disponibles a través de nuestro sitio web edulab.uc.cl y a través de nuestras redes sociales de EduLabUC. Que tengan un excelente día.